Hola nuevamente. Lo que ahora veremos es cómo hacer el cálculo de la derivada de funciones algebraicas utilizando la regla de derivación, también conocida como el método de los 4 pasos. ¿Por qué son 4? Porque precisamente son los elementos que nos van a ayudar para poder hacer el cálculo correspondiente y poder así obtener la derivada que estamos buscando. Para ello, el primer paso consiste en lo siguiente: dar el incremento a nuestra variable x para obtener el correspondiente incremento de nuestra variable y. Como segundo paso, lo que vamos a hacer es que de esta función que obtenemos al aplicarle los incrementos correspondientes, pues obviamente también lo que haremos es restarle nuestra función original y poder obtener nuestro valor de delta y en términos de x y delta x. Como tercer paso, esta resta lo que vamos a hacer es dividirla entre el incremento de nuestra función de nuestra variable independiente delta y respecto de delta x, y como último paso lo que haremos es aplicar el límite a nuestra función que hemos obtenido cuando delta x tiende a 0 para poder así obtener nuestra derivada correspondiente. Bueno, ¿cómo vamos a ver esto? Veremos a partir del siguiente ejemplo. Obtendremos la derivada de la siguiente función utilizando el método de los 4 pasos, y para eso tenemos este ejemplo. Tenemos la función y igual a 3x cuadrada más 5. Veamos. Utilizando el método de los 4 pasos, nos dice: paso 1, dar incremento a la variable x para obtener la correspondiente incremento de la variable y. Para ello, lo que hacemos es lo siguiente: tenemos la variable y, le daremos su correspondiente incremento. Esto va a ser igual a 3 por x. A esta x le daremos también su correspondiente incremento, siempre respetando la estructura de nuestra función. En este caso, esta x con su incremento va a estar elevado al cuadrado más 5. Ya que tenemos esto, lo que haremos es desarrollar el binomio que tenemos aquí, el cual está al cuadrado, y entonces tendríamos y más delta y no es más que 3 por x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado más 5. Como nosotros ya sabemos cómo desarrollar estos binomios, lo único que haremos es ahora aplicar nuestra propiedad distributiva, de manera que este 3 debe de multiplicar a todos los elementos que se encuentran dentro del paréntesis, quedándonos como y más delta y igual a 3x cuadrada más 6x delta x más 3 delta x cuadrada y más 5. Hasta aquí termina nuestro paso 1. Paso 2. Lo que haremos es restar de nuestra función que hemos obtenido nuestra función original. Para ello se recomienda que alineemos los elementos tal y como nos corresponden, es decir, menos, porque vamos a restar, y lo alineamos con nuestra y, va a ser igual a 3x cuadrada más 5.
Cuando nosotros hacemos esto, decimos y menos y se cancela y nada más me queda delta y. ¿Esto que va a ser igual? 3x cuadrada con 3x cuadrada, como están ya con signo cambiado, se cancelan. Me queda 6x delta x más 3 delta x cuadrada y 5 menos, más por menos es menos, 5 menos 5, nos queda esto cancelado y así nos quedaría nuestra función. Con esto terminaríamos el paso 2. Paso 3. Vamos a dividir esta función entre delta x. Lo que yo recomiendo es que cada elemento que tenemos aquí lo dividimos de manera independiente entre delta x. Recordemos que eso es válido porque cuando nuestro denominador es el mismo, se pasa igual. Es decir, podemos aplicarlo aquí de una manera sin que afecte nuestra operación. Es decir, 6x delta x sobre delta x más 3 delta x cuadrada sobre delta x. Hacemos las operaciones correspondientes de tal manera que delta x con delta x se vuelve 1. Aplicamos la regla de los exponentes para la división, de manera que 2 menos 1, cancelo esto y se vuelve 1. Y entonces me quedaría como delta y sobre delta x igual a 6x por 1, pues me quedaría 6x más 3 delta x elevado a la 1, es decir, simplemente 3 delta x. Con esto concluimos nuestro paso 3. Paso 4. Lo que vamos a hacer es que a esta función le vamos a aplicar nuestro límite correspondiente. Es decir, delta y sobre delta x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 6x más 3 delta x. Con esto, ¿qué va a suceder? Lo que haremos ahora es aplicar las fórmulas que utilizamos para los límites, de tal manera que lo que haremos es sustituir nuestro valor correspondiente donde tengamos delta x, no x por sí solo. Eso sí, hay que tener muchísimo cuidado. Es delta x, es decir, donde nuestra variable tenga el respectivo incremento. De tal manera que esto me quedaría delta y sobre delta x igual a 6x más 3 por 0. Y esto es delta y sobre delta x igual a 3 por 0 es 0 y me queda 6x. Por lo tanto, la derivada de la función y, recordemos que esto es derivada de la función y. ¿Quién es y? Pues y es esta función. Nos dice la derivada de esta función respecto, no es una división, es respecto de la variable con la cual estuvimos trabajando, que en este caso es x, es igual a 6x. De tal manera que la derivada de 3x cuadrada más 5 no es más que 6x. De esta manera hemos ya obtenido, a través del método de los 4 pasos, la derivada de esta función. Bueno, haremos otro ejemplo para poder ver estos elementos. Ahora tenemos esta función.
y igual a x cúbica menos 2x más 7. El objetivo es calcular la derivada de esta función a partir del método de los 4 pasos. Nuevamente vamos a ir repasando cada uno de los pasos a fin de que esta solución sea muy clara. Podemos darnos cuenta que, a diferencia del ejemplo anterior, que solamente aparece una x, aquí aparece 2 veces. Entonces, significa que nuestra función debe tener mayor cuidado. Recordemos, paso 1. Daremos incremento a nuestra variable x para obtener el incremento correspondiente de la variable y, quedándonos de esta manera. Y más delta y es igual incremento a la variable x. X más delta x, respeto el exponente que en este momento es al cubo, menos 2 por x. A esta x también hay que darle su correspondiente incremento, es decir, x más delta x más 7. ¿Qué significa esto? Que en función del número de veces que aparezca la x, también significa que le debemos dar el respectivo incremento. Si aparece 5, 5 veces hay que dar incremento. Si aparece 10, 10 veces. ¿De acuerdo? Ahora, aplicamos nuestro criterio para obtener el binomio al cubo. Sabemos que hay diversos métodos. Recomiendo triángulo de Pascal, está el binomio de Newton. O sea, si quieren hacerlo de forma estructurada, también se vale. De tal manera que, de todos modos, obtendremos el mismo resultado, es decir, y más delta y es igual a x cúbica más 3 veces x cuadrada delta x más 3 veces x delta x al cuadrado más delta x al cubo menos 2 por x más delta x más 7. Ya que tengo la solución, aplico mi propiedad distributiva. Aquí simplemente me basta con quitar los paréntesis, no hay mayor problema. De tal manera que esto queda x cúbica más 3 x cuadrada delta x más 3 x delta x al cuadrado más delta x al cubo. Aquí sí, tenemos que propiedad, menos por más es menos, 2x, menos por más es menos, 2 delta x más 7. Con esto terminamos nuestro paso 1. Paso 2. Restamos de nuestra función que hemos obtenido la función original. Les recuerdo que de manera que se nos facilite, debemos alinear los elementos tal y como corresponde. Es decir, menos y igual a x cúbica menos 2x, aquí lo tenemos, más 7. Es importante que ustedes observen que, perdón, aquí es x cúbica, respetemos signos en cada uno de ellos. Quien va a jugar acá para poder ayudarnos a solucionarlo, pues es la resta. De tal manera que, por ejemplo, y menos y se cancela. 3, x cúbica menos x cúbica, también lo cancelamos. Aquí, menos 2x, tenemos menos y menos, pero sabemos que menos por menos es más. Menos 2x más 2x se cancela. Y 7 menos 7, pues también se cancela. ¿Qué me queda entonces? Delta y igual a 3x cuadrada delta x más 3x delta x cuadrada más
delta x cúbica menos 2 delta x. Con esto terminamos el paso 2. Paso 3. Dividimos esta función entre delta x. Tal y como se los mencioné en el ejemplo anterior, nuevamente, yo recomiendo que a cada elemento que tenemos aquí de nuestra suma algebraica lo dividamos entre delta x. ¿Por qué? Porque se vale, repito, que cuando el denominador es el mismo, se pasa igual y lo único que superan son los numeradores. Entonces esto me quedaría como delta y sobre delta x igual a 3x cuadrada delta x sobre delta x más 3x delta x cuadrada sobre delta x más delta x cúbica sobre delta x menos 2 delta x sobre delta x. Hago las operaciones correspondientes y me doy cuenta que esto se vuelve 1, esto con esto se vuelve aquí 1, esto con esto se vuelve 2 y esto con esto se vuelve 1. Todo esto por las propiedades de los exponentes. Y esto me quedaría como delta y sobre delta x igual a 3x cuadrada más 3x delta x al cuadrado, perdón, aquí nada más era 1, más delta x al cuadrado menos 2. Así es como me quedaría mi función. Ahora, con esto terminaríamos el paso 3 y ahora pasaríamos al paso 4. El paso 4 me dice que es calcular el límite de esta función cuando delta x tiende a 0. Entonces, como paso 4, tendríamos que la derivada de y respecto de x no es más que el límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto. Por ello, como es todo, debemos de encerrarlo entre paréntesis, porque si no lo hacemos, lo que haríamos es aplicar el límite, pero solamente a este elemento. Y la idea es aplicarlo a todo. Por ello es que los paréntesis son importantes. Entonces tendríamos 3x cuadrada más 3x delta x más delta x al cuadrado menos 2. Aplicando los teoremas de límites, entonces tendríamos delta y sobre delta x igual a 3x cuadrada más 3x. Les recuerdo que donde sea delta x se evalúa siempre y cuando tenga el incremento, no la variable x por sí sola. Debe venir, repito, con el incremento. Por ello es que aquí es 3x y sustituimos el límite al que tiende. Lo mismo en este caso. Más 0 al cuadrado menos 2. Como sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0, entonces esto y esto lo cancelamos, quedándome como delta y sobre delta x igual a 3x cuadrada menos 2. Por lo tanto, la derivada de la función y con respecto a la variable x no es más que 3x cuadrada menos 2. Y así es como se obtiene nuevamente, a través del método de los 4 pasos, la derivada de una función algebraica. Nos vemos en el siguiente video.